Bueno, pues muy buenas noches tengan todos ustedes, que Dios les bendiga. El día de hoy vamos a continuar con el módulo 1 del estudio Fundamentos de la Fe Cristiana. Vamos ya a la recta ya final de este estudio y vamos a comenzar a ver el día de hoy lo que es la redención de Dios. Hoy mismo terminamos con este tema y nos quedarían nada más dos, la propiciación y la resurrección. Entonces vamos a comenzar con lo que es la redención. La palabra redención, nosotros la encontramos ahí en Romanos 3:24. Si ustedes más adelante, ya con calma, pueden leer Romanos 3 del 21 al 26, se darán cuenta que este estudio de fundamentos de la fe está basado en estos versículos. Vamos a leer desde el 21 y vamos a ver cómo maneja ya con definiciones o conceptos que ya es lo que ya hemos estudiado a lo largo de este estudio. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahí encontramos este término de redención y este término es un término comercial que es tomado del mercado de esclavos en el tiempo bíblico y comúnmente se empleaba para referirse al pago del precio establecido para libertar a un prisionero de sus captores o el pago del precio establecido para libertar a un esclavo de su amo. Otra definición teológica podría ser un acto de Dios por el que Él mismo paga como rescate el precio del pecado que ha ultrajado su santidad. Les repito, es un acto de Dios por el que Él mismo paga como rescate el precio del pecado, que ha ultrajado su santidad. ¿Cómo se usaba o cuál es el uso que se le da en la Biblia a este término? Bueno, en el Antiguo Testamento se usaba en el sentido de esclavos, como ahorita mencionábamos en la misma definición. En pocas palabras, es el precio establecido para libertar a un prisionero o a un esclavo. De manera metafórica, se aplica al pueblo de Israel, a la nación de Israel. Ahora, de esta misma manera, nosotros podemos ver que ya en el Nuevo Testamento, en la revelación que viene a través de las Escrituras, nos muestra que cada uno de nosotros y cada ser de la tierra que ha nacido, nace siendo esclavo. No hay una persona que nazca siendo libre. Todos nacemos siendo esclavos del pecado, cautivos, encadenados al mal, ¿no? Al pecado, con esa culpabilidad del pecado heredado de Adán y Eva, totalmente imposibilitados incluso de liberarnos por nuestros propios medios. Ahora, la idea general que encontramos nosotros de esta doctrina de la redención en el Nuevo Testamento es que Jesucristo nos redimió. Nos redimió implica nos compró, nos sacó del cautiverio, derramando su sangre como precio de rescate. Quiero mencionar que cuando la Biblia menciona de su sangre, hace énfasis a su muerte. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que para que hubiera un rescate, tuvo que haber previamente la muerte del Señor. La muerte implica derramamiento de su sangre, que fue el precio del rescate. Esto implica que él mismo, y, bueno, cuando él vino a la tierra, él mismo habló de cuál era el propósito de su primera venida, para dar vida en rescate por muchos. O sea, él vino a dar su vida, a morir, ¿no? En rescate por el pecado. Ahora, como consecuencia de su muerte, obviamente Él nos compra, nos rescata y ahora nosotros le pertenecemos a Él. Vamos a ver a continuación, así a grandes rasgos, qué implicaciones tiene esta doctrina de la redención para ir más profundizando un poco más. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, a través de preguntas. Vamos a hacer una serie de preguntas, básicamente 4 o 5, y le vamos a dar respuesta
Y estas preguntas giran en torno a esta doctrina de la redención. La primera pregunta que vamos a contestar es, ¿qué hizo que nuestra redención sea posible? Obviamente, ya puse de una manera general que todos nacemos siendo esclavos. No hay ningún hombre libre. Todo el mundo es cautivo. Eso es algo que la Biblia muestra y es algo que nosotros creemos. Todo hombre nace siendo esclavo. Ahora, entonces, si nacemos siendo esclavos, obviamente para encontrar la libertad de la esclavitud, del pecado, se necesitaba la muerte de una persona que no solamente fuera un hombre que se identificara con la humanidad, sino también Dios, un hombre perfecto. Jesucristo no fue un semidios, Jesucristo fue 100% hombre y 100% Dios, ¿no? Entonces, ¿qué hizo que nuestra redención sea posible? Bueno, pues el sacrificio de Cristo, fue lo que venimos de decir, que hace que se lleve a cabo la liberación, el pago del precio, la muerte de Cristo, que fue el precio para tener la libertad del cautiverio. Vamos a ver esto en Romanos 3:24, que fue un texto que ya leí, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Vean nada más cómo se lleva a cabo esta redención en nuestras vidas. El Señor nos justifica. ¿Qué significa? Que ya, es algo que ya estudiamos. A estas alturas, estos términos son algo de lo que nosotros ya debemos de ir conectando. ¿Qué implica? ¿Qué profundidad de la doctrina, ¿no? Que estamos ahorita estudiando, hacia dónde debemos de ya tener ese entendimiento. Por ejemplo, dice ahí que hemos sido justificados. ¿Qué significa justificación? Ser declarado inocente, ser declarado justo, ser colocados en la rectitud de Dios. Ahora, ¿cómo se llevó esto a cabo? Gratuitamente por su gracia. ¿Qué dijimos que era la gracia salvífica? Algo que recibimos, no por un mérito o algo que nosotros hubiésemos hecho para hacernos meritorio de eso. Fue algo gratuito. Entonces, fuimos sido justificados gratuitamente por su gracia. Ahora, ¿cuál fue el pago de esa liberación? ¿Cuál fue el precio? La redención, que es en Cristo Jesús. Entonces, cuando hablamos de redención, estamos hablando de un pago por medio del cual, un pago establecido por medio del cual se lleva a cabo un rescate, ¿no? Se lleva a cabo una liberación. Entonces, vean cómo toda esta justificación que es gratuitamente, nos costó a nosotros, fue algo gratis para nosotros, pero el Señor tuvo que pagar un precio, la vida de su propio Hijo. Entonces, a la larga, no es de que haya salido gratis, nosotros recibimos gratis la salvación, pero sí tuvo un precio, la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vayamos ahí a Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Recordemos que en el Antiguo Testamento se llevaban a cabo sacrificios para de alguna manera expiar el pecado del pueblo. Sin embargo, el autor a los Hebreos estaba mencionando que Jesucristo mismo, él entra al lugar santísimo para ofrecerse para expiación del pecado de la humanidad, pero esta expiación iba a variar, ya no iba a ser como en el Antiguo Testamento, en el sentido que se tenía que hacer cada vez que el pueblo pecara, sino que ahora esta redención había sido obtenido de una manera eterna, porque Él se ofreció a sí mismo, dio su vida. Entonces vean cómo de alguna manera este precio que demandaba nuestro pecado ha sido cubierto. Ahora, ¿esto quiere decir que se aplica automáticamente a todo el mundo? No. En ese sentido, pudiéramos decir de la redención limitada. ¿Por qué limitada? Bueno, si lo manejamos en sentido, está limitada para aquellos que se han arrepentido, porque en realidad es para todos, pero se limita al que responde positivamente a través de un arrepentimiento. ¿Por qué digo esto? Porque el hecho que Cristo haya muerto en la cruz no significa que automáticamente el asesino, el drogadicto, el alcohólico, el homosexual, etcétera, automáticamente se va a ir al cielo. No, la Biblia manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque ha establecido un día en el cual juzgará con justo juicio al mundo. Entonces, nosotros necesitamos de alguna forma venir a arrepentirnos de la condición en la que estamos, creer que en el sacrificio de Cristo
Él pagó por mis delitos y pecados, murió en mi lugar y que ahora esa vida justa se me atribuye a mí, se me acredita a mí. Cuando yo creo esto y vengo a través del arrepentimiento por la condición pecaminosa en la que estoy, entonces la redención se me aplica a mí, pero está abierta para todos, limitada al que se arrepiente. En ese contexto, podríamos decir que es una redención limitada, ¿no? Ahora vamos a ver otros textos. ¿Qué hizo que nuestra redención sea posible? Bueno, el sacrificio de Cristo, Hebreos 7:27, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Vean nada más. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes tenían que expiar sus pecados primeramente para después ir a ejercer su oficio de expiar el pecado del pueblo. Sin embargo, Jesucristo, como el sumo sacerdote que era también, su oficio de sacerdote, él no tenía que ofrecer pecados por él, porque él era perfecto, él era sin mancha, él era puro. De tal manera que en esa pureza, un sacrificio sin defecto fue el que se da a sí mismo al Señor en sacrificio, se ofreció a sí mismo él, lo hizo una vez para siempre. Es por eso que cuando nosotros hablamos acerca de la misa en el contexto del catolicismo, viene siendo algo blasfemo, porque misa significa el continuo sacrificio de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que cada domingo, cuando van a misa, están sacrificando continuamente al Señor. Y eso pues ya no se puede llevar así, sino que al llevar a cabo la misa están ofreciendo otra vez, simbolizando la muerte del Señor. Sin embargo, en la Biblia menciona que Él se ofreció una sola vez y para siempre. O sea, que no es necesario que lo estemos crucificando de una manera simbólica a través de una misa, a través de algo, cada domingo. Esto no es incluso, cuando nosotros celebramos la Santa Cena, no estamos celebrando de alguna manera o estamos crucificando otra vez al Señor. Es un memorial donde se recuerda ese sacrificio donde Él se dio a sí mismo una vez y para siempre, ¿no? Son dos cosas obviamente distintas. Efesios 5, del 1 al 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Vean nada más cómo estos textos que hemos estado manejando acerca de cómo el Señor se ofreció a sí mismo, es precisamente lo que conlleva el contexto, la definición de redención, un acto de Dios por el cual él mismo paga como rescate el precio del pecado que ha ultrajado su santidad. En pocas palabras, es el pago del precio por el pecado, por la liberación. ¿Cuál fue el pago? Su vida, su muerte, perdón. Ahora, la idea de la redención es liberar, ¿no es cierto? Es soltar, es rescatar, pero siempre haciendo un pago de por medio. Esa es la idea esencial de la redención. Nosotros hemos encontrado nuestra libertad a través del pago que se hizo de por medio, que fue la muerte de nuestro Señor. Por eso los versículos que hemos estado leyendo hablan constantemente que Él se ofreció. Él se ofreció porque Él dio su vida. Él murió como pago por medio para encontrar nuestra libertad. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿De qué o de quién Jesús nos redimió? Porque si estamos hablando de que Él pagó un rescate, está hablando de unas personas que estaban cautivas, estaban atadas, ¿no? Estaban esclavas. Ahora, pensemos en lo siguiente. Si Cristo nos redimió, ¿de quién o de qué? Aquí es donde mucha teología, sobre todo la pentecostal, cae en el error de pensar que nos liberó de Satanás. Pero déjenme decirles algo. Satanás no es dueño de nada, ni de sus guaraches es dueño. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos de ver y de contestar es de qué o de quién Jesucristo nos redimió. Bueno, la Biblia dice que de la maldición de la ley. Miren,
Bueno, ahorita lo voy a tratar, pero ahorita que estamos hablando acerca de quién nos redimió, en pocas palabras, nosotros fuimos redimidos del pecado. ¿Qué quiero decir con esto? Que el captor de nosotros es el pecado. En Juan 8:34 dice que éramos esclavos del pecado. En Romanos 6:17 dice que los hombres son siervos del pecado. En Romanos 7:14 dice que hemos sido vendidos al pecado. En Romanos 8:21 dice que éramos en esclavitud a la corrupción. O sea, vean cómo de alguna manera nosotros éramos esclavos del pecado. Por eso, cuando dice en Gálatas 3, no sé si aquí tengo el texto, sí, Gálatas 3:13, dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Hay muchos que lo descontextualizan tremendamente y dicen, bueno, como Cristo nos redimió de la maldición de la ley y el diezmo estaba bajo la ley, ya no hay que dar diezmos, ¿no? Fíjate cómo pueden tergiversar una doctrina tan hermosa como es esta de la redención en algo que no tiene nada que ver. Cuando habla que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, ¿qué quiere decir esto? Miren, todos, este Pablo aquí estaba hablando de que todos aquellos que de alguna manera ponen su esperanza en guardar la ley para salvación, pues están bajo maldición. ¿Por qué? Porque nadie puede guardar la ley. Y la Biblia dice que maldito todo aquel que no puede guardar la ley. Por lo tanto, la ley de alguna manera me condena a mí. No me salva, sino me condena. ¿Por qué me condena? Porque yo no la puedo guardar y al no guardarla y al ser desobediente de la ley, obviamente produce mi condenación, me pone bajo maldición. O sea, la misma ley que según la toman para encontrar su salvación es la misma ley, la cual los lleva a estar malditos porque no han guardado, no hemos guardado la ley. Y es la obra de Dios a través de su Hijo Jesucristo en la cruz la que nos redime de la maldición. Ahora, ¿la maldición de qué? Pues obviamente porque somos culpables, porque hemos violado la ley, somos pecadores. Dice el texto de Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Por qué Cristo murió? Porque pagó el pecado. ¿Cuál era la condenación de la desobediencia? La muerte. Él pagó por el precio. ¿Cuál era el precio del pecado? La muerte. Entonces, Él murió por eso, para pagar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿De quién fuimos rescatados? ¿Del diablo? No, nosotros no éramos esclavos del diablo, nosotros éramos esclavos del pecado, según la Biblia. Y como ahorita les acabo de mencionar, no tengo aquí apuntados los textos, pero si quieren apuntarlos, Juan 8:34, donde menciona que somos esclavos del pecado. Romanos 6:17, donde menciona que los hombres son siervos del pecado. Romanos 7:14, donde menciona que somos vendidos al pecado. Romanos 8:21, donde menciona que estábamos en esclavitud a la corrupción. Entonces, quiero que veamos, ¿de quién o de qué fuimos, Jesucristo nos redimió? Bueno, pues obviamente del pecado. Éramos captores, Él era nuestro captor. Gálatas 4, del 4 al 5 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. O sea, tiene básicamente el mismo sentido. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el precio de nuestra redención? Bueno, ya lo hemos venido estudiando. ¿Cuál fue el precio? La sangre de Cristo. Nosotros dijimos que cuando hablamos de la sangre de Cristo, estamos hablando de su muerte, ¿no es cierto? Entonces, su muerte. ¿Cuál fue el precio de nuestra redención? Su muerte. Efesios 1:7 menciona en quien tenemos redención por su sangre. Acuérdense, sangre, relación, muerte. Tenemos redención por su muerte, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Según las riquezas de su gracia. Colosenses 1:14, ¿qué dice? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Vean nada más, ¿en dónde tenemos redención? ¿Cuál fue el precio? Su muerte, un pago de por medio, ¿no es cierto? ¿Cuál fue la idea? ¿Cuál es la idea de esta doctrina? Dijimos al inicio, una liberación por medio de un pago.
¿Cuál fue? La muerte del Señor, el perdón de pecados. Ahora bien, vamos a leer primera de Pedro 1:18 al 19. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Observen, rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Vean cómo la muerte del Señor fue ese precio de por medio, ¿no? Fue esa liberación que encontramos nosotros a través de su muerte. Apocalipsis 5:20, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre, fíjate nada más, con tu sangre nos has redimido para Dios. Nos has redimido para Dios. ¿De qué? De la esclavitud del pecado. Del pecado. El pecado era nuestro captor, no el diablo. El pecado para Dios y todo linaje y lengua y pueblo y nación. A veces que le damos al diablo como que un estatus más alto que no tiene. Fíjense, esto que estamos estudiando nos ayuda a ver y a deducir otras doctrinas que de alguna manera también se tergiversan y se empiezan a acuñar dentro de la iglesia cristiana como algo bíblico y no tienen nada de bíblico. Porque miren, ahorita estamos hablando acerca de la doctrina de la redención y hemos estudiado a grandes rasgos que se refiere a la liberación por medio de un pago establecido. Y nosotros, dice la Biblia, que éramos esclavos del pecado. El pecado nos tenía atrapados, ¿no? Era nuestro captor. Y que de alguna manera su muerte, que es su sangre, que hemos leído constantemente, fue el pago de por medio. Ahora, ¿qué uso bíblicamente le podemos dar a la sangre de Cristo? Ahora, pensemos en lo siguiente, porque yo sé que muchos de los que me están escuchando se van a ir para atrás con esto. Quiero que pensemos. Hemos estado leyendo muchos versículos y esos solo son pocos porque hay más, los tienen en sus notas, en el apunte que se les mandó. Pero fíjense, todos estos versículos que apuntan hacia la sangre, ¿cuál es el enfoque? La redención, ¿no es cierto? La redención. Ahora, ¿qué uso podemos darle entonces a la sangre de Cristo bíblicamente? Lo que sí no podemos darle de uso es lo que la Biblia no le da. Por ejemplo, ¿qué hay de aquellos que dicen, me voy a trabajar hoy? Entonces, como me voy a trabajar, me cubro con la sangre de Cristo. Ah, está enfermo el niño, cúbrelo con la sangre de Cristo. Ah, que compraste casa o cubre tu carro con la sangre de Cristo. No, cubre la casa con la sangre de Cristo. ¿Acaso la sangre de Cristo fue dada como un amuleto? Pregunto. ¿Acaso la sangre de Cristo es un fetiche o un amuleto, mejor dicho, para estar nosotros ahí detrás como de la estampita y de cualquier santo buscando una protección? O sea, si lo que nosotros hemos estado estudiando no es tomar la sangre de Cristo como un amuleto o como en la pata de conejo de buena suerte, ¿no? O de repente estás en el bus y están asaltando y me cubro con la sangre de Cristo, ¿no? O quieres, estás liberando a alguien y que la sangre de Cristo no te cubro para hagas una liberación. Hermanos, nosotros no podemos darle un uso a la sangre de Cristo que la Biblia no le da. En la Biblia encontramos que la sangre de Cristo ha sido para la redención de nosotros. Ahora, vamos a ver a grandes rasgos qué uso le da la Biblia, para que no me crean a mí, créanle a lo que la Biblia dice. Levítico 17:11. Fíjense desde dónde estamos retomando, ¿eh? Dice así, porque la vida porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado, escucha esto, ¿para qué la dio Dios? ¿Para protección? ¿Como amuleto? ¿Como pata de conejo para ir en la bolsa y nos vaya bien? Porque yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Qué quiere decir? Que la sangre de Cristo, según la Biblia, es usada desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento como para ser vista como ese medio por el cual
fuimos liberados para expiación de nuestros pecados, como medio del pago establecido para tener nuestra libertad. Entonces no le podemos dar a la sangre de Cristo un uso que la Biblia no le da. Y el texto es bien claro. Yo os la he dado para hacer expiación. Punto. Punto, nada más. Vamos a seguir más adelante. Dice Mateo 26:28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. ¿Qué uso le da el Señor Jesucristo a su vida, a su sangre? El mismo uso que se le da en Levítico 17:11 y que Dios Padre estableció. Yo os he dado la sangre para la remisión, la expiación de vuestros pecados. Jesucristo dice lo mismo, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Fíjense lo que escribe el autor a los Hebreos. Y no por sangre de machos cabrillos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, o habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué fue lo que produjo en nosotros la sangre de Cristo? La redención de nuestros pecados, ¿no es cierto? Entonces vean cómo de alguna manera muchas iglesias pues utilizan, ¿no? O mal utilizan la sangre de Cristo. Y esto incluso cuando ustedes hacen una búsqueda y una investigación, ni siquiera fue algo que se haya originado en la iglesia cristiana. Fue algo que se originó en la iglesia católica y que de alguna manera se introdujo al cristianismo, pero contemporáneo, porque en la Biblia, en todo el Nuevo Testamento, nunca vas a encontrar que un apóstol de Jesucristo le dé el uso a la sangre de Cristo que ahora en la actualidad muchos cristianos le dan de protección, de amuleto. No se le da. Incluso, miren, hay un texto, déjenme checo si no me equivoco para no darles un pasaje que no es, pero creo que es Hechos 20, no, Hechos 19. Ustedes lean todo el pasaje de Hechos 19 y se van a dar cuenta que habla de un texto donde Pablo va a entrar a predicar a Éfeso y de repente ve que está el templo de la gran diosa y ve tanta idolatría y ve todo esto y nunca Pablo hace mención de que me voy a cubrir con la sangre de Cristo, no. O sea, nunca le da ese uso a las escrituras, ¿no? Toda pregunta lo vamos a dejar para después. Póngale mute a su micro. Entonces, fíjense cómo de alguna manera en Hechos capítulo 19, el mismo Pablo no le da ese uso a la sangre en el Nuevo Testamento. Y es algo de lo que nosotros necesitamos ver. Si hay algo en el Nuevo Testamento que de alguna forma se le da uso, pues bueno, en ese sentido pudiéramos decir, podría ser algo válido, ¿no? Que le pudiéramos nosotros darle continuación, pero en el Nuevo Testamento no encontramos algo similar. Hay textos que utilizan, pero que están, ya cuando analizas su contexto, pues obviamente está muy fuera de su contexto. Este tipo de cosas son las que me gustaría abordar, lo que yo les comenté al inicio acerca del curso de hermenéutica, donde vamos a ir desarrollando este tipo de pasajes y vamos a ahondar todavía un poco más para que vean cómo no tiene nada que ver al uso que se le da en la actualidad con al uso o para lo cual Dios la dio en la Biblia. Ahora, ¿cuál es la pregunta número 4? La pregunta número 4 tiene que ver con que Jesucristo pagó por nuestro rescate, pero ¿a quién se le hizo ese pago? ¿A quién se le hizo? Bueno, fíjense nada más. Si ustedes observaron, siempre dice que Él se dio a sí mismo. Y muchas veces se llega a pensar también que como nosotros éramos esclavos de Satanás, pues obviamente y lo más lógico es que se le haya pagado se le haya hecho el pago a Satanás, ¿no? Eso sería lo más lógico. Pero en la Biblia nunca encontramos que el pago se le haya hecho al diablo. De hecho, déjenme recordarles otra vez la definición teológica de redención.
Es un acto de Dios por el que Él mismo pagó como rescate el precio del pecado, que ha ultrajado su santidad. Esto implica que el ofendido fue Dios, lo que se ultrajó fue su santidad. Y de alguna manera el rescate o el pago por rescate, como ahorita decíamos, se le hizo el pago a Dios mismo, porque el ofendido fue él, no fue el diablo. Mira, vamos a ver unos textos. Mateo 10:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Fíjense nada más, aquí nos está poniendo la base de lo que ya estudiamos. Él vino y dio su vida en rescate. Ahora, si él dio su vida en rescate, a alguien se le tuvo que haber pagado. Vamos a ver lo que dice el siguiente texto. Efesios 5:2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Fíjate esto, ofrenda y sacrificio, ¿a quién? A Dios en olor fragante. ¿A quién fue al que a quién ofende el ser humano cuando peca? Se ofende a Dios. Hemos ofendido a Dios. Nuestra falta ha sido en contra de la santidad de Dios, ¿no? La misma definición de redención lo dice, que ha ultrajado su santidad. O sea, de alguna manera hemos ofendido a Dios. Y incluso en la doctrina de la justicia de Dios, ¿qué es lo que la doctrina enseña? Habla de el juicio o sacrificio, no, perdón, quiero aclarar la idea, no es la doctrina de la justicia, es la doctrina que vamos a ver posteriormente, que es la propiciación. La doctrina de la propiciación se define así: es ofrenda o sacrificio que apacigua la ira de Dios. Vean nada más, ¿a quién se busca apaciguar? ¿La ira de quién? La ira de Dios. Si es Dios el ofendido, si es Dios el que de alguna manera, según la Biblia, está airado en contra del pecador, está airado en contra del pecado, pues obviamente se busca satisfacer su justicia. ¿Cómo se satisfizo su justicia? A través del sacrificio de Cristo, ¿no? Ese sacrificio, de alguna manera, satisfizo la ira de Dios. De tal manera que en todo lo que hemos estado estudiando apunta que el ofendido y el pago, en dado caso, fue a Dios, no fue al diablo. Nunca en todo lo que hemos estado estudiando ahorita vemos al diablo involucrado. Entonces, si el diablo no está involucrado, no lo involucremos nosotros, porque al final sería añadirle algo a lo que la Biblia no menciona. Entonces, fíjense nada más cómo muchas veces pudiéramos acuñar y repetir simplemente doctrinas, pero sin haberlas meditado previamente, a ver si realmente es así como de alguna forma nos lo han dicho. Ahora, la última pregunta que quiero tratar es, ¿cuál fue el propósito de la muerte de Cristo? ¿Cuál fue el propósito de su muerte? Bueno, su muerte buscó satisfacer la justicia de Dios. Es lo que ahorita acababa yo de mencionar, ¿no? La muerte del Señor satisfizo la ira y la justicia de Dios. Cristo, comenzamos todo el estudio de fundamentos de la fe, murió por dos cosas. Cristo murió por amor, pero también murió para satisfacer la justicia de Dios. La justicia, o mejor dicho, lo que Dios demandaba al hombre, que el hombre no podía hacer por él mismo, lo hizo Dios mismo a través de su obra en la persona de Jesucristo. Y esto es lo que vamos a tratar la próxima semana, la doctrina de la propiciación. La doctrina de la propiciación es una obra hecha por Dios mismo, de tal manera que nos cubre a nosotros, nos justifica, nos perdona, nos imputa su justicia, pero la ira de Dios queda satisfecha. Entonces, es lo que estudiamos en 2 Corintios capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado, hablando de Jesucristo,
por nosotros lo hizo pecado. No que él quedara manchado por el pecado, porque él se hubiera quedado manchado por el pecado, él mismo hubiera tenido que actuar como los antiguos sacerdotes, primero expiar sus culpas para después expiar la de los demás. Obviamente llevó el pecado nada más, pero no, el pecado no lo afectó en él en ningún momento, porque si decimos que lo afectó, sería una blasfemia, una herejía, y eso no dice la Biblia. Él siempre fue sin pecado, llevó el pecado de nosotros, recibió la ira de Dios, de tal manera que en la persona de Cristo la justicia de Dios quedó satisfecha. Entonces, vuelvo a leer el versículo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fíjate nada más, ¿eh? Este versículo, híjole, es muy profundo. A Cristo, la persona de Jesús, que no conoció pecado, llevó nuestros pecados, se le imputaron a él, se le atribuyeron a él, fue contado como si fuera pecador, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Recordemos que ya estudiamos cuando vimos la imputación, que cuando Cristo muere en la cruz y una persona viene y se arrepiente, se lleva a cabo una doble imputación. ¿Qué quiero decir con una doble imputación? Que nuestras faltas y nuestros pecados se le imputan a Dios, pero esa vida justa que Él llevó se nos imputa a nosotros. De tal manera que hay una doble imputación donde ahora el Señor nos ve a través de la justicia de Dios, o sea, a través de la obra de Jesucristo, y es por eso que ahora podemos acercarnos a Él confiadamente, porque todos nosotros en la práctica seguimos pecando. No de la misma manera, no somos máquinas de pecado, pero seguimos de alguna forma teniendo cierta pecaminosidad. Entonces, ¿cómo es que puedes venir y orar y acercarte a un Dios que sigue siendo santo, que no ha cambiado desde el Antiguo Testamento? Y en el Antiguo Testamento el que entraba en pecado quedaba fulminado, ¿no? ¿Cómo es que ahora nosotros no podemos, no caemos fulminados? Porque Él nos mira a través de su Hijo Jesucristo. Es por eso que ahora, al mirarnos a través de su Hijo, nos ve como si no hubiéramos cometido un solo pecado, que es la doctrina de la justificación que ya estudiamos. Nos coloca en la rectitud de Dios. Somos colocados en la rectitud de Dios, donde Él nos ve como si nunca hubiésemos hecho un solo pecado. Y bueno, no quiero andar mucho ahí porque ya lo estudiamos. Y bueno, pues hemos llegado al final de este estudio de la redención de Dios a grandes rasgos. Y la semana próxima estudiaremos la propiciación y bueno, concluiríamos con lo que es la doctrina de la redención. Pues que Dios les bendiga, amados hermanos. Nos vemos el próximo martes.